Ya saben, esto es con fines ilustrativos, no quiere decir que las películas o los documentales les demos toda la validez que sea que concedemos, por ejemplo, un libro de historia, pero pues sí ayuda a clarificar mejor los conceptos, ¿no? Aquí conectan muchísimo con la manera en cómo están aprendiendo, si son visuales, auditivos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues ahora comenzamos con lo que son las independencias de Hispanoamérica, que este tema no es tan difícil, ya que algunos de los elementos que lo componen se parecen muchísimo a la independencia de la Nueva España. De hecho, la independencia de la Nueva España pues forma parte de estos procesos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué onda con lo que es la independencia de Hispanoamérica. Vamos a empezar. Esta serie de acontecimientos pues van a ser un conjunto de movimientos políticos que van a tener por finalidad que alcanzar la libertad por parte de las colonias españolas en América y va a traer como consecuencia la formación de una serie de repúblicas o de estados independientes que van a adoptar en la mayoría de los casos más o menos el modelo político desarrollado en la Ilustración. Así que por eso la conectamos con esta unidad que son eh, revoluciones burguesas liberales, sobre todo porque los criollos, que va a ser el sector social, que va de alguna manera motivar estas luchas, pues ya van a tener una ideología un tanto aburguesada, ¿sale? No quiere decir que todos, y eso es algo muy interesante en Hispanoamérica, pero sí van a haber algunos que van a asumir que la idea del progreso, de tener un gobierno representativo y demás premisas que planteaba la Ilustración y el liberalismo político, pues van a ser posibles. ¿Sale? No obstante, esta región va a tener algunos elementos como el centralismo político, las contradicciones sociales. Vamos a ver que la organización social que se va a dar en Hispanoamérica durante la colonia también va a pesar, algo muy parecido a lo que vimos en los Estados Unidos. Y a esto agregan el tradicionalismo cultural y la heterogeneidad de las colonias. Aquí, por ejemplo, no es lo mismo el caso de en lo que es el virreinato de Nueva Granada o de la Argentina con la Nueva España, pues esas variables implicaron que esas luchas fueran complicadas y que derivaran además en naciones a las que les va a costar trabajo consolidarse, lo que involucró que inmediatamente a su emancipación, pues se inmiscuyeran en guerras civiles, ¿no? Y eso implicó un debilitamiento, una vulnerabilidad que van a ser aprovechadas por potencias extranjeras, como es el caso de los Estados Unidos, para citar un ejemplo, y en menor medida de Inglaterra, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que va a involucrar la independencia de Hispanoamérica. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, No. Ok. Este proceso tiene un toque un tanto de tristeza. Vamos a intentar hacerlo más alivianado. ¿Cuáles van a ser las causas generales que desarrollarían estos conflictos? Bueno, vamos a dividirla en los 4 cuadrantes, lo que es lo político, lo económico, lo social y lo cultural. En cuanto a las causas políticas, van a ser el rechazo que la mayoría de la población, no solamente los criollos, sino también los mestizos y las castas, eh, van a ser al rechazo al centralismo político que va a traer consigo las reformas borbónicas. Lo vimos con Estefanía en Historia de México, y bueno, si se llega a repetir el curso, por supuesto que van a estar invitadas, pero vamos a observar que a mediados del siglo XVIII España va a estar en franca decadencia y va a realizar una serie de medidas con el objetivo de modernizarse como imperio y al mismo tiempo
ponerse a la altura de la competencia. Le hace Inglaterra, le hace España. Entonces, estas reformas borbónicas van a implicar un centralismo político que le va a dar más poder a los peninsulares y va a dejar una situación de marginación en cuanto a las tomas de decisiones a los criollos que en algunas partes habían empezado a tener un papel protagónico y por supuesto que va a negar todo indicio de participación a las otras castas. ¿Sale? Aquí tenemos que ir de la mano en lo político con lo social. ¿Va? Entonces, esta acaparación de que los principales cargos sean para los españoles va a generar mucho malestar. Pero las reformas borbónicas no solamente van a afectar en el plano económico, perdón, en el plano político, también en el plano económico. En el plano económico, las reformas borbónicas van a elevar los impuestos, lo cual va a generar un descontento pues todavía mayor. Y en detrimento de la economía de las colonias, se va a favorecer la importación de productos manufacturados europeos a América, en especial españoles. Lo anterior va a traer consigo la ruina de muchos comerciantes americanos. O sea que ahí le subimos 2 rayitas más a este malestar. ¿Ok? También cabe señalar que algunas materias primas que fueron base de la economía de determinados en virreinatos, como es el caso de Nueva España, van a devaluarse. Un caso muy claro de esto es la plata. A finales del siglo XVIII, la plata, que era el pilar de la economía novohispana, va a devaluarse, va a caer su precio, y esto implicó que la crisis aumentara, ¿no? O sea, la situación era realmente terrible. Y luego agréguenle las políticas económicas restrictivas que venían desde España, pues sí, la situación estaba un poquito más complicada. Pero al anterior tenemos que incorporar el impacto que tiene la sociedad de castas. Los españoles a lo largo de América, que bueno, para que se den un común, el Imperio Español en el siglo XVIII tenía todos estos territorios, o sea, era grandísimo. Pues habían impulsado un modelo social específico, que sí responde al de antiguo régimen, pero va a estar organizado en castas, es decir, que además de el linaje, se va a tomar en cuenta el color de la piel, de quién eres hijo, ¿no? De qué grupo provienes. Si tú eres blanco, pero además eres originario de España, pues vas a estar en la cúpula de esta pirámide social. Si eres hijo de españoles, pero naciste en América, bueno, aquí ya van a comenzar las restricciones, pero todavía vas a disfrutar un poco de los privilegios de la sociedad colonial. Y eso nos ayuda a entender por qué no todos van a jalar a favor de la independencia. ¿Sale? Y cuando bajamos ya a los mestizos, que son los hijos de españoles e indígenas, la situación comienza a ser muy difícil. ¿Sale? En cuanto a restricciones de empleo, de poseer propiedades, de derechos. Vaya, desde los mestizos la situación estaba muy canija, y ya con los indígenas pues era deplorable, pese a que algunos reyes españoles dictaminaron mercedes, que así se les llama a esas leyes, a favor de la protección de los pueblos indígenas, y sí, es reconocible que también desde el derecho español había una cierta protección hacia las tierras. No dejaba de ser este grupo un colectivo que va a estar golpeado por la discriminación, por la explotación de trabajo y por la elevación de los impuestos. Reitero, eso nos ayuda a entender por qué los indígenas van a ser de los sectores que más van a impulsar estos movimientos. Se ve mucho en la Nueva España, Centroamérica y en Perú. Como que en Colombia y en Argentina los indígenas van a jugar en ambos bandos. Pero en el caso de Perú, Centroamérica y México, los indígenas van a ser un elemento nodal en los ejércitos insurgentes. Y en varias ocasiones, pues van a ser inclusive jefes.
A esto pues vamos a hablar también de los esclavos negros y del conjunto de grupos resultados de la combinación de negros, indígenas, criollos, mestizos y castas, ¿sale? O sea, eh, la sociedad colonial hispanoamericana es variopinta y muy diversa, pero al mismo tiempo muy discriminante, ¿vale? Muy racista. Y eso pues va a generar que inclusive algunos antecedentes, sobre todo en Sudamérica, comiencen a haber previa a la independencia, como va a ser el caso de las rebeliones de a mediados del siglo XVIII, aquí se equivocaron, no es siglo XVII, que van a aparecer sobre todo en Perú y que van a mostrar su descontento frente al modelo colonial. El caso más relevante de esto es el levantamiento de Tupac Amaru, que él sí planteaba formar un país independiente, una república, según sus palabras, en donde hubiera una igualdad social para negros, indígenas y mestizos, ¿sale? Y eso es algo que de alguna forma va a prevalecer en el movimiento. Desafortunadamente, pues la rebelión de Tupac Amaru va a ser reprimida a sangre y fuego. Él y sus principales colaboradores, junto con toda su familia, van a ser ejecutados de una forma pues terrible. Hay por ahí una película peruana muy interesante que habla sobre este señor. En el caso de la Nueva España, para ir vinculando un poco la historia universal con la historia de México, tenemos ciertos antecedentes con la rebelión de Jacinto Canek en Yucatán. Los pueblos del sureste mexicano van a ser de los que más van a resistir a la dominación europea. Y también por ahí tenemos un pequeño levantamiento de un esclavo negro llamado Gabriel Yanga, que también es una historia preciosísima. Para quien le interesa el tema, hay un libro que, ay, no me acuerdo del apellido de su autora, pero su nombre es María Teresa Aguilar, no, María Teresa Estrada, que se llama Las rebeliones indígenas de la Nueva España. Y está padre ese libro porque nos ayuda a ver que la colonia no fue un tiempo de paz, sino que otra vez, como ya les comentaba el día de ayer, desde abajo van a haber conatos de resistencia y parece que es importante que recuperemos esas experiencias históricas, no solamente las que atendemos comúnmente, ¿no? Las que aprendemos de forma tradicional. Y bueno, como también lo vimos ayer, la situación pues no puede cambiar si no tenemos ideas. Así es que la ilustración, pero también la formación de una identidad criolla, que pueden encontrarla como patriotismo criollo, van a jugar este papel que hilvana el sentido con la acción. ¿A qué me refiero? A que a partir de la formación de esta identidad criolla y que va a marcar las diferencias culturales entre América con España, va a fundamentar el derecho de participación. Y esto implica también el derecho a una autonomía y en casos más radicales a la independencia. ¿Vale? No podemos entender estos movimientos de emancipación si no vemos concretada esta identidad. Otra vez aquí aparece la historia porque se recurre al pasado para fundamentar que estos territorios puedan ser independientes. Cada uno va a empezar a idealizar las civilizaciones precolombinas de su región, ya sea aztecas, ya sea mayas o incas, ¿no? Que bueno, no fueron los únicos, pero sí fueron los pueblos sobre los cuales se va a empezar a fundamentar una idea. Eso sí, va a tener un elemento muy importante, la influencia europea. Y reitero, la manera en cómo estas propuestas se van a comenzar a estructurar, pues tienen también la influencia de la ilustración. Antecedentes externos que van a llevar a cabo el inicio de este proceso, pues son los clásicos, la independencia de las 13 colonias, la independencia de Haití, Haití está por acá, y la Revolución Francesa. Esos tres, de alguna manera, van a inspirar los movimientos que a continuación vamos a ver. Pero también cabe señalar que el punto de quiebre, y eso nos conecta con lo que vimos la clase pasada, fue la invasión napoleónica a España en 1808. ¿Sale? Sí les conté por qué Napoleón
se metió en España y puso a su hermano, el Pepe Botellas. ¿O no lo toqué? No, nada más comentó que había metido a España, lo había metido como rey, pero no dijo por qué. Ok, ¿quieren saber el chisme completo? Sí. Bueno, está medio Laura en América, ¿eh? Así es que agárrense sus palomitas, su cafecito, pónganse cómodas porque ahí les va una anécdota histórica. Pues resulta que en España, al interior de la Casa Real, había un conflicto muy grueso. El rey en cuestión era Carlos IV y él tenía un ministro que era filofrancés, o sea que le encantaba Francia. Y es por ese señor que en ese momento España, que también es muy contrastante con Francia, pues era aliada de este país y por consiguiente de Napoleón. Ese ministro no le caía nada bien al hijo mayor del rey, quien era su heredero al trono, el buen Fernando, a quien, bueno, Estefanía ya lo ubica en Historia de México. Entonces traían broncas muy gruesas el primer ministro y el rey. El problema aquí es que el rey adoraba a Manuel Godoy. Y eso hacía que todavía más su hijo se enojara. Entonces estamos hablando de una crisis que al desarrollarse en un país absolutista, pues también conllevaba a una inestabilidad política. Acuérdense que el rey era el pilar de la monarquía absolutista y la encarnación de la soberanía, ¿vale? Pues la situación se pone más difícil cuando, por instancias de Godoy, Carlos IV permite que Napoleón vaya con sus ejércitos y ocupe Portugal. Recordemos que para llegar a Portugal, pues tiene que atravesar España. Entonces eso empezó a incomodar a la población, comenzaban a cuestionarse, bueno, ¿por qué el rey está permitiendo esto cuando pues, los franceses no están llegando como buenos turistas, ¿no? O sea, no están respetando nuestras tradiciones. Y Fernando VII se lo va a tomar como pretexto para fregar a su papá. En fin, lo que va a generar una bronca todavía más fuerte es que Manuel Godoy se comienza a acostar con la esposa del rey. Y en una de esas tardes de pasión, Fernando, así que estaba paseando en el Escorial, ese es el Palacio Real Español, escucha ruidos extraños y gemidos de la alcoba real. Y ha identificado a algunos. Entonces él se acerca a la ventana y alcanzó a ver que su mamá estaba en situaciones pues no muy morales para la época con Manuel Godoy. Pues obviamente eso lo enojó, fue como si le pusieran, diría mi madre, un cohete en la cola y fue con su papá. Pero su papá siguió sin creerle, no, ¿cómo es posible? Si Manuel es mi amigo, que la fregada. Entonces, la crisis llegó a ser tan fuerte que, siguiendo el consejo de Godoy, el rey manda a traer a Napoleón. Y Napoleón aquí tiene el rol como de Laura en América, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el rey y qué pasa el príncipe? Pero los dos son unos pelmazos de marca, así gacho. Por lo que Napoleón se le ocurrió también la buena idea de que ya que de que el príncipe y el rey estaban para llorar, que había una inestabilidad muy fuerte en el país y que España era una nación atrasada, pues dijo, va, la conquisto y pongo a mi hermano como rey de España. Entonces ahí fue cuando manda tanto al rey como al príncipe a encarcelarlos y los manda a Francia, a Bayona. Y comienza a ocupar Madrid en mayo de 1808, poniendo a su hermano como rey, Pepe Botella. Entonces, eso generó una broncota, la gente se va a enojar y en España estalla un levantamiento armado contra los franceses, que bueno, la historiografía española denomina guerra de independencia. ¿Sale? Aquí lo chistoso es que los españoles, para evitar caer en la órbita de influencia del imperio francés, va a agarrar los principios del liberalismo político derivados de la Ilustración, o sea que se van a organizar
en unas cortes, que es como el grupo parlamentario, van a formar una constitución, la Constitución de Cádiz, y van a asumir que la soberanía ya no está encarnada en el rey, sino en el pueblo. Chistoso, ¿no? Como al final hacen uso de un discurso que en un primer momento no les agradó. Pues bueno, cuando esa noticia llega a América, es lo que va a encender la chispa. Y van a haber discusiones en todos los virreinatos, pues platicando sobre, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Muy pocos van a mostrarse favorables a permanecer sujetos a España mientras ésta estaba ocupada por Francia. Y había un mínimo también de gente que decía, ay, qué bueno que los franceses ocuparon España y ojalá vengan para acá. La gran mayoría veía esto como algo riesgoso, como una situación peligrosa. Entonces comenzaban a decir que para evitar ser francés, pues lo mejor era separarse de España parcialmente, ¿no? Esa es la lógica que van a tener las conspiraciones de 1808 en la Nueva España, pero también los primeros levantamientos armados que van a ocurrir en Sudamérica, ¿sale? Sí, sí, por supuesto que esto también va a dividir a la sociedad, porque los españoles y la élite colonial van a decir, oye, oye, espérate, no, 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 no nos vamos a separar, o sea, podemos perder nuestros fueros. Acuérdense que fuero es una palabra que significa privilegio o beneficio. Y entonces también no veían con riesgo porque se implicaba abrir la participación política a otros sectores que en ese momento estaban marginados. No solamente estamos haciendo referencia a los criollos, sino también de los mestizos y por supuesto de los indígenas y los negros. Y eso es algo que hasta la fecha tienen mucho miedo y lo podemos ver incluso con la élite mexicana actual. Aquí desafortunadamente sigue pesando la cuestión de la piel, ¿sale? Y la élite actual tiene mucho miedo que la gente que es más morena y que proviene desde abajo tenga un mayor poder político. Eso es algo que les causa tirria. Por eso, independientemente que López Obrador no sea un presidente de lo más efectivo, pues le están criticando a él, porque para bien o para mal, más para mal que para bien, López Obrador fue llevado al poder por la gente de abajo. Entonces es una posibilidad mínima, por supuesto, de que la gente con una conciencia de clase pueda participar más en el sistema político. Y eso es lo que le da mucho miedo, por ejemplo, a la gente del PRI y del PAN, que les digo, están conectados con este rollo de la piel, ¿no? Y ojo, con esto no estoy defendiendo a Morena ni a López Obrador. De hecho, soy un detractor bastante feroz de ese partido también. Pero entendiéndolo como un movimiento social que a mi gusto fue frustrado, tuvo como impacto que las élites, los empresarios, le hace Slim, le hace Azcárraga y le hace, pues estos cuates que salen en el periódico, ¿no? Salinas Pliego, que con el PRI y el PAN tuvieron más campo de acción, pues se pusieran pues, de muy mal humor, ¿no? Aunque bueno, no, en lo personal yo no tengo muchas esperanzas porque tenemos una deficiente cultura política y la democracia mexicana pues no tiene mecanismos reales para que la gente de abajo tenga un poder real. A mi gusto la democracia mexicana es un chiste andando, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ya es motivo de vernos en otra ocasión con cafecito en mano y charlar sobre la situación, pero para que esto lo saco para que vean una continuidad, para que noten que la independencia de Hispanoamérica, incluyendo la de nuestro país, pues no va a ser cosa sencilla y va a ser algo muy parecido a lo que comenté el día de ayer cuando analizamos el movimiento de emancipación de los Estados Unidos. O sea, una guerra civil. ¿Sale? Y lo que va a detonar, pues va a ser la ocupación francesa en México. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No?
No, Sí, todo bien. Ok. Mariana, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos llegando a la hora de los guamazos. Como les decía, el detonante va a ser la ocupación francesa en Madrid. Aquí les comparto uno de mis cuadros favoritos. De hecho, Francisco Goya es mi pintor favorito. Él es contemporáneo de estos sucesos y él pinta un motín que acabó en fusilamientos que se llamó el levantamiento del 2 de mayo. Vean con qué crudeza Goya eh, va a plasmar ese momento, ¿no? Y pues bueno, el hecho de que estas noticias llegaran a América, pues va a generar una emancipación, ¿sale? Entonces, el proceso de emancipación lo vamos a dividir por regiones. Vamos a empezar en Sudamérica, y ahí vamos a ir tocando el caso de Centroamérica. Posteriormente vamos a agarrar a Brasil y a Cuba para cerrar el tema. Vamos a dejar de lado de la Nueva España porque eso corresponde más a historia de México. ¿Sale? Bueno, cuando se enteran de estos relajos en Sudamérica, particularmente en Caracas, aquí no aparece, no lo pusieron, pero Francisco de Miranda, que es un militar criollo, ve que es favorable el ambiente para iniciar un levantamiento armado con la intención de liberar a lo que es la Gran Colombia. La Gran Colombia va a ser este territorio. Va a estar conformado por lo que es Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Aunque lo maneja este mapa como una capitanía diferente, pero está sujeta al Virreinato de Nueva Granada. Desafortunadamente hizo una mala lectura de las cosas y Francisco Miranda va a ser derrotado. El movimiento lo va a continuar Simón Bolívar, que también en un principio no le va a ir bien, pese a que en su arranque comienza a tomar algunas provincias. Entre 1814 y 1817, Bolívar va a ser derrotado, va a perder las provincias que ganó, y él, para salvarse el pellejo, tuvo que huir hacia Haití. Mientras tanto, en el sur, José San Martín había iniciado la independencia del Río de la Plata, lo que es hoy Argentina, y partes de Paraguay y Uruguay. Entonces era el Río de la Plata. Y a él no le va tan mal. En ese momento vamos a tener también levantamientos armados en otras regiones. Bernardo O'Higgins va a levantarse en la Capitanía General de Chile, que es esta, y José Antonio de Sucre va a estar en Caracas, pero va a trasladar su teatro de operaciones hacia lo que es Perú, que también en aquella época contemplaba a lo que es parte de Ecuador y Bolivia. ¿Sale? Entonces, como hemos visto, ya hay un levantamiento generalizado en Sudamérica y Bolívar hace una lectura muy interesante de la situación. Él se percata que para que se consolide la independencia de su país, tiene que apoyar la independencia de las otras regiones de América, sobre todo en el sur, con la idea de que los españoles no tengan una base de operaciones que les permita la reconquista, que eso, digamos, fue el error en su primera etapa. Entonces Bolívar va a regresar a lo que es Colombia, va a retomar los territorios que perdió. Digamos que ahí se da como el revire, y va a apoyar a San Martín en asentar la independencia de Argentina, y entre ambos van a ayudar a O'Higgins a que venza en Chile, y de esta manera Chile se independiza. ¿Sale? Entonces ya para 1819 va a haber un cambio en la dirección de la guerra. Los patriotas, que así le vamos a llamar a estos insurgentes,
van a ir poco a poco acabando con la resistencia española y con los que son leales a la corona, y van a comenzar a consolidar la independencia de estas naciones. Algo que también va a ayudar muchísimo a que se acelere el fin de este proceso es el estallido de una revolución liberal que va a suceder en España en 1820. Les cuento unos antecedentes. Los franceses se retiran de España en 1814. Para 1815 vuelve Fernando VII ya como rey, pero a él no le va a gustar tener una constitución, así que la va a derogar, la va a suprimir, y entonces eso implicó la restauración absolutista. Esta restauración absolutista, que además va a estar apoyada por potencias como Austria y Prusia, va a ser sede de un levantamiento armado liberal en 1820. Un coronel del cual voy a hablar más adelante, Rafael del Riego, que tenía la misión de mandar un ejército a América para que pueda recuperar estas provincias. No va a viajar acá, va a ocupar ese ejército para obligar a Fernando VII a que acepte la Constitución. Y eso va a permitir que Sudamérica asiente su independencia. Ya para 1822, Sucre toma Quito, y en el 24, digamos que todos ellos como si fueran escena de los Avengers, bueno, excepto Iturbide y Morillo. Morillo es leal a la corona, pero lo que es Bolívar, San Martín, O'Higgins y Sucre, estos cuatro, entre otros tantos, van a vencer al rey de Perú en Junín y en Ayacucho. En estas batallas prácticamente los españoles pierden toda presencia en Sudamérica y se permite la consolidación de la independencia de Perú y de Bolivia. Con la pérdida de estos territorios, la independencia de la Nueva España en 1821, la integración de Centroamérica al Imperio Mexicano, también en esa época, va a traer como consecuencia que los españoles solamente tengan como posesiones Puerto Rico y Cuba. Este es Cuba y este es Puerto Rico. República Dominicana también va a andar luchando por su independencia en esas fechas y la va a obtener. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas? No. No. Gracias. Hagan de cuenta que esta es la versión de Avengers, pero latinoamericanos. Era padre que hicieran unas películas así. Hay una serie sobre Bolívar en Netflix, por si cuentan con este servicio. Creo que la podrían ver pirata, pero no encontrar la página internet. Pero sí está en Netflix. Tiene un toque telenovelesco. No sé si Televisa ahí haya participado, pero también sirve para profundizar un poquito en esto. ¿Sale? Se me fue el nombre de esta colección, pero en el periódico hace algunos meses, bueno, hace un año en la primera temporada de COVID, yo seguía una colección, ya me acuerdo cómo se llama, que se llama Descubriendo la Historia. Eran libritos muy baratos, de 80 pesos, no muy grandes, en donde pues te explicaban bastante bien algunos sucesos. Yo compré el de Revoluciones de Hispanoamérica y sí, estaban muy buenos, estaban muy, muy buenos. Si pueden por ahí buscarlo en internet o en sus puestos de periódico, me dicen, me corren el chisme, y si pueden, háganse de ese material porque es muy bueno. La verdad es que ahorita lo que es historia y filosofía están, bueno, también neurociencias, están metiendo buenos materiales de divulgación. Son fascículos de, bueno, libros entre 100, 120 páginas que te explican bastante bien. En el caso de historia, acaba de concluir 2 colecciones, una que se llama Historia de Grecia y Roma, que bueno, yo no pude conseguirlos todos porque pues, llegó la pandemia y me quedé sin chamba y ya no tuve dinero para comprarlo, porque están muy buenos. No sé si estaban medio caros, pero valían la pena.
Y también por ahí recuerdo que estaban editando una colección biográfica de mujeres célebres. De ese nada más alcancé a comprar el de Cleopatra, pero está bastante buena esa colección. Es muy accesible, datos sólidos, la gente que escribe es gente que está preparada y además te dan recomendaciones para ir profundizando. Y esta que les digo se llama Descubriendo la Historia. Habían otras que hablaban, por ejemplo, de la historia de las matemáticas, uno que les digo que era de neurociencias muy bueno, yo quería comprar el de memoria. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, ahí habían otras propuestas, entonces es importante que sí consulten material especializado, pero también hay buenas referencias en los puestos de periódicos en cuanto a material de divulgación. Ay, no los tengo aquí. Están un poquito lejos, pero fíjense en las editoriales de Agostino, Planeta, Gredos, Océano, son editoriales que tienen mucho cuidado en generar este tipo de recursos. Así es que si por ahí tienen unos centavos que quieren destinar en la lectura, háganse uso de esas publicaciones. También les recomiendo, que ya subió de precio, que compren la revista Relatos e Historia. Esa está muy padre porque está enfocada en historia de México. Igual, la gente que escribe ahí, yo creo que mañana voy por mi número, es bastante preparada y los artículos están muy, muy sencillos. Yo los compro porque quiero de alguna manera hacer una antología que sirva también como complemento a la guía. Y los temas que manejan están geniales. Hay material, solamente que es cosa de buscarle, ¿vale? Bueno, como apéndices de este tema, tenemos lo que es la independencia de Brasil. La independencia de Brasil también se conecta con lo que vimos ayer con Napoleón. Recuerden que Napoleón, pues no va primeramente por España, sino por Portugal. Entonces, acuérdense que la familia real portuguesa, que eran los Braganza, van a ser protegidos por los ingleses y se van a trasladar en Brasil. Después de unos años, los vecinos de Brasil, o sea, todos estos, van a luchar por su independencia. Y eso movió el avispero en la sociedad brasileña. Entonces aquí la élite y la familia real van a llegar a un acuerdo para evitar un conflicto, porque los reyes portugueses venían huyendo de ese conflicto, pactan la independencia, pero con la condición de que Brasil se instaure como un imperio y que a la cabeza de ese imperio se coloque el hijo del rey, un tal Pedro. Ahora, este imperio va a estar estructurado con las mismas instituciones de la época colonial de Brasil, o sea, cambio para seguir igual. De este modo, Brasil va a ser el único país latinoamericano que va a conquistar su independencia por la vía pacífica, pero como ya les comenté, fue un acuerdo entre la élite brasileña y la familia real portuguesa. En términos reales, no varió mucho y por eso después de algunas décadas, pues van a estallar revoluciones y levantamientos armados en Brasil. ¿Sale? México pasó en un principio lo mismo con el Imperio de Iturbide. El otro caso es este cuate medio pelón, pero que escribe bastante padre. Él es José Martí, un poeta cubano que va a ser uno de los líderes del movimiento de independencia de Cuba. Cuba no se independiza sino hasta 1898. Esto no quiere decir que antes no hubieran levantamientos armados. Sí, los van a ver, pero digamos que no van a ser exitosos. Hasta que, bueno, aprovechando que España, que todavía está en decadencia, se va a enfrentar a una guerra con Estados Unidos, aprovechando esa situación, este señor organiza un movimiento de liberación nacional, sin embargo lo matan a la primera batalla. Pero en la lucha armada que van a ser sus sucesores, va a triunfar y va a conquistar la independencia de España, perdón, de Cuba.
Sin embargo, desafortunadamente los Estados Unidos aquí meten sus narizotas y Cuba, aunque oficialmente va a ser independiente, también va a llegar a ser como un mini patio trasero de los Estados Unidos y no va a tener una emancipación real hasta la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en 1959. Okay, entonces, bueno, ahí vemos la triste historia de América Latina. Dando el punto final, tenemos el caso de Centroamérica, que ya les había comentado. Aprovechando el raid, en 1821 se integran al Imperio Mexicano, de esta manera conquistan su independencia, pero en 1823, al momento de que cae el Imperio Iturbide, Centroamérica se separa de México, a excepción de Chiapas. Chiapas pues es el único territorio que quedó de nuestro lado después de la ruptura, y ellos se van a conformar como la República Unida de Centroamérica, que no les va a ir tan bien, porque para 1838 Centroamérica se va a dividir en los 5 países que hoy conocemos y también van a ser víctimas del intervencionismo yanqui. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿Me puedes repetir en qué año se independizó Cuba? En 1898. Era la ya merito. Gracias. ¿De nada? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues así comenzó la triste historia de América Latina como movimiento independiente. Vamos hacia momentos más felices, seguimos de revolucionarios y nos regresamos a Europa. Vamos a ver qué pasó con Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte. ¿Se acuerdan en qué condiciones estaba ese continente cuando derrotaron al Chaparrito? Sin dinero. Sin dinero, ajá, ¿qué más? ¿Qué países le ganaron a Napo? Inglaterra. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más además de Inglaterra? No estoy segura si fue también Holanda. No recuerdo muy bien. No te preocupes. Acuérdense que hay 4 que son principales, ¿vale? Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. ¿Sabes? Ok. Ellos son los países pues, que van a imponer qué orden se va a seguir tras las guerras napoleónicas. Y aquí están. Ellos se van a reunir en el Congreso de Viena. Y van a platicar pues qué se va a hacer. Después de la experiencia de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, estos países quedaron pero traumadísimos en que volviera a ocurrir una revolución así. Entonces se comprometieron a defender el absolutismo europeo, es decir, el antiguo régimen. De ahí que se les comience a conocer como conservadores. ¿Sale? No confundir con los conservadores mexicanos, aunque se parecen un poquito. Son igual de mamones. Bien, también ellos se percataron que era necesario tener estabilidad en el continente porque la revolución industrial está dando unos buenos dividendos. O sea, ya ahí vieron que ahí estaba el business, ¿no? Entonces Metternich, que era el canciller de Relaciones Exteriores del Imperio Austriaco, les propone,
Bueno, ¿qué les parece si vamos a garantizar una estabilidad en el continente? Vamos a reprimir cualquier brote revolucionario liberal que vaya en contra de las buenas costumbres y nos enfocamos en que cada una de nuestras naciones se industrialice, ¿no? Entonces eso fue lo que les propone y todos dijeron, órale va, me late el plan. Para formalizarlo, se van a crear dos instituciones que van a garantizar la permanencia del absolutismo. La primera de ellas es la Santa Alianza, que va a estar integrada por Prusia, por el Imperio Ruso y el Imperio Austriaco, aunque más adelante se va a integrar Francia, España, Cerdeña, Nápoles y bueno, por cuestiones comerciales y no ideológicas, también a Gran Bretaña. Se le llamaba así porque también para ellos era muy importante defender la religión, ¿sale? Otro signo más de que querían clavarse en el antiguo régimen. Querían borrar cualquier recuerdo de la Revolución Francesa, ¿sale? Y de lo que hizo Napo. En caso de que hubieran brotes, estos cuates organizaron un ejército internacional que va a ser conocido como los 100,000 hijos de San Luis. Este ejército va a tener la facultad de intervenir en cualquier país europeo en donde estallase algún tumulto revolucionario. Fíjense nada más. Qué interesante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, No, todo claro. Ok, no, perfecto. ¿Les gusta Star Wars? no, a mí no. No, no les gusta Star Wars. Que esto parece como saga. No, a mí tampoco. Bueno, sí, no es tan fácil de entenderle. Que tiene sus cosas divertidas. Pero bueno, a pesar de estas precauciones, van a haber por ahí algunas personas que en la clandestinidad van a comenzar a trabajar para oponerse al absolutismo. ¿Sale? Y, reitero, van a haber ideas que de alguna manera van a empujar que estos movimientos unos años después florezcan. Tenemos por ahí el nacionalismo, esto ahorita vamos a tocarlo más adelante, el romanticismo, que van a ser una corriente literaria que de alguna manera va a ver con buenos ojos el que haya revoluciones. Y aquí lo más importante, se van a empezar a conformar organizaciones de carácter liberal, pero también nacionalistas, solamente que van a ser organizaciones clandestinas. ¿Sale? Para ir un poco aterrizando a qué me refiero cuando hablamos de romanticismo, no es esta connotación cursi sentimental que le damos, sino que va a ser una corriente de pensamiento que se van a encantar en el arte, en la política, en la organización social, en la filosofía, que va a tratar de reivindicar la libertad, sí, pero también los sentimientos del ser humano, lo emotivo. O sea, le van a ser bien idealistas los canijos. Y que por supuesto, de cierta manera, va a reaccionar en contra de la ilustración. O sea, ellos dicen, no todo es razón, ¿no? Los principios que van a plantear los románticos, pues van a ser la libertad, como ya les comenté, el individualismo, aunque no rompen con esta idea de pertenecer a un grupo, la idea de democracia, el que tú pertenezcas a una nación, van a empezar a mirar con interés el pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos un antecedente muy interesante de lo que después va a ser la historia. También van a plantear la reivindicación de la lengua y pues bueno, va a tener manifestaciones muy bonitas en la literatura. Si alguna vez han leído por ahí a Edgar Allan Poe, a Charles Dickens, Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer,
William Blake, pues van a ser buenos representantes de esta corriente. Y muchos de ellos incluso van a participar en las revoluciones de la época. Un caso muy claro, pues Lord Byron, que se va a ir a Grecia, un país que en ese entonces estaba peleando por su independencia y que incluso ahí va a morir. ¿Sale? En cuanto a la parte política, tenemos al liberalismo. El liberalismo va a ser una ideología que nace de la mano de la Ilustración y que va a plantear la defensa de la libertad individual, la garantía de una serie de derechos naturales, expresión, ideas, voto. Va a plantear también la idea de un gobierno representativo, ya sea político, perdón, ya sea república o monarquía parlamentaria, pero también al ser de carácter burgués, va a favorecer la defensa de la propiedad privada y la economía de libre mercado. ¿Sale? Aquí en este buen mapita lo tenemos en sus tres connotaciones. En el liberalismo económico, ahí entra por ejemplo Adam Smith, y que tiene mucho que ver con la revolución industrial, para que vayan conectando los temas. A esto, en la parte social, pues estamos hablando que debe haber una libertad en las conductas privadas de los individuos y en lo que respecta a sus relaciones sociales. Ahí entendemos por qué plantean, por ejemplo, una libertad religiosa. Salirse un poquito de la tradición. Ya no estar tan clavado en el grupo. ¿Sale? Y en el liberalismo político, pues aquí ya comienza a hablarse de soberanía popular, de un orden constitucional. A lo mejor aquí a Mariana ya le resultará un poco más familiar porque se da con mayor claridad este concepto de Estado de Derecho. ¿Ok? Ambas ideologías van a estar complementadas por el nacionalismo, que por cierto va a tener una consolidación con las revoluciones liberales burguesas que vamos a ver. Vamos a observar que el nacionalismo es una ideología política que va a plantear el hecho de que los individuos ya no se cohesionen a partir del sentido de lealtad a un señor feudal o a un monarca absoluto, o incluso a una religión, sino que se adscriban a una nación, que a su vez se define por una cultura que aparentemente tiene elementos que todos poseen, una lengua, una historia, un conjunto de tradiciones, festividades, valores. Es decir, lo que plantea el nacionalismo es que el individuo se adscriba a una cultura homogénea y genera este rollo de amor a la patria. ¿Sale? Lo que implica que el nacionalismo va a generar esta identidad por a partir de la diferencia. Es decir, yo como mexicano tengo estos elementos, pero eso es lo que me va a distinguir de un francés, de un alemán o de un estadounidense. El nacionalismo va a implicar un proceso de integración y va a remarcar la marginación o el exterminio de quien es diferente. El caso de exterminio pues ya se va a dar, por ejemplo, cuando este nacionalismo alcanza niveles extremistas en la Segunda Guerra Mundial con los regímenes totalitarios, ¿no? Ahora, cabe señalar que esta ideología, que aparentemente suena muy linda, pero que tiende a ser peligrosa, no se desprende de los individuos, sino que más bien es el Estado a través de mecanismos como la educación y el periódico que lo fomentan. ¿Sale? Por ejemplo, díganme ustedes en qué momento de su vida aprendieron el himno nacional. En la primaria. En la primaria, ok.
Las demás chicas. Ah, yo lo aprendí en la, ¿En dónde, perdón? en la secundaria. Hasta la secundaria, o sea que antes no sabías qué onda con los honores a la bandera y el himno nacional y todo ese relajito. Bueno, es que en la primaria solo había como una ceremonia Ajá. lo- los viernes, pero muy de vez en cuando tocaban el himno nacional. Ok. En el kinder, dice Rubí, pues bueno, más o menos todos nosotros tenemos nuestra primeras experiencias con la cultura nacional en el kinder, cuando nos enseñan que la bandera, el escudo y el porqué, el himno nacional, y que bueno, ahí también tenemos nuestras primeras nociones de historia. Eso se va a reforzar en la primaria y por supuesto en la secundaria. A mí yo recuerdo que eran los lunes de 8 a 10 de la mañana, lloviera, hiciera calor, un frío, teníamos que estar ahí formados y antes de pasar nuestros salones, hacer toda la ceremonia, ¿no? Y que además eran las efemérides de la semana, no quieras o no quisieras. La idea de llevar a cabo esas acciones era para que nosotros seamos buenos ciudadanos y nos identificáramos con la idea de México, ¿no? Pero reitero, esa idea de México no viene de nosotros, sino viene del Estado. O sea que el nacionalismo aquí también es un mecanismo que justifica un orden, un poder. Y eso pues trae muchos problemas porque implica que se refuerzan broncas como el racismo y otras formas de discriminación. ¿Sale? Que desconfiemos de los extranjeros y tengamos posturas ahí medio fuera de lugar. Pero bueno, en estos momentos esta ideología va a tener éxito porque va a ayudar a conformar a los estados-nación modernos. Acuérdense que cuando hablamos de estados-nación modernos estamos hablando de una entidad que está en un territorio delimitado, que tiene una población que se presume homogénea, pero la verdad es que eso no existe. Todas las comunidades que hay en el mundo están integradas por distintos pueblos y naciones. O sea que este rollo de la unidad nacional es medio artificial. Y este Estado-nación pues tiene un gobierno que rige sus relaciones sociales, que mantiene el aparente Estado de Derecho. ¿Sale? Aunque bueno, también ese Estado de Derecho resulta entrecomillados, porque siguen habiendo privilegios hacia ciertos sectores sociales. Pero aquí es cuando se origina todo eso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, No, Ok. Creo que por ahí Mariana va a tener o ya está teniendo materias que tienen que ver con esto, ¿no? Teoría del Estado. Por ahí ha de aparecer. Y Dayani, bueno, la educación, al ser también una problemática en la que el Estado interviene, pues vas a aventarte materias de política educativa, derecho educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que me gusta de pedagogía, que tiene un poquito de todo. Bien, estos tres elementos que les acabo de platicar van a inspirar las revoluciones que van a estallar en 1820. Y todo por servirse acaba. Entonces, tenemos la primera oleada revolucionaria 5 años después de la derrota de Napoleón. Aquí lo interesante es que se crean nuevas formas de lucha, las famosas sociedades secretas. ¿Sale? También aquí algunos militares que son liberales van a levantarse en armas. Y donde más vamos a tener estos embates va a ser en Europa mediterránea, Italia. Bueno, en Francia también va a haber una bronca así, en los Países Bajos igual, pero sobre todo en España y Portugal. Toda esta zona van a haber Madrax y en Grecia. ¿Sale? ¿Qué buscaban estos cuates?
Lo que buscaban era instaurar un gobierno representativo que estaba sujeto a una revolución y que a su vez garantizara los derechos políticos de los individuos. ¿Sale? Entre los principales escenarios de estas oleadas revolucionarias va a ser en España, en donde se va a dar el levantamiento armado de Rafael del Riego, y va a dar pie al trienio liberal. En Rusia tenemos la revuelta decembrista, en Piamonte, que es en el norte de Italia, en Grecia, y bueno, aquí también se incluye la consumación de independencia de las colonias americanas españolas. Un poco para que lo vayan conectando. Luchas menores las tenemos en Francia, en los Países Bajos, ¿sale? En Austria y en Prusia. Todo iba bien hasta que llegó el ejército de San Luis y va a echar a perder todo esto. Van a haber algunos casos exitosos, como va a ser la independencia de Grecia y de Serbia en 1820, la independencia también de Hispanoamérica, que es el tema que acabamos de ver. Y por ahí, en Francia, cambian de rey. Adiós, Luis XVIII, que era el monarca que había quedado tras la derrota de Napoleón, y meten a otro vato llamado Carlos X. En el caso de los Países Bajos, logran obtener su independencia, pero resulta que Bélgica y Holanda terminan unidos. El problema aquí es que culturalmente son diferentes. Holanda es más como protestante y germánica y Bélgica es más católica y latina. Entonces es como meter en un departamento a alguien del América y del Chivas. ¿Ok? Estas revoluciones van a durar aproximadamente unos 5 años. O sea que los últimos movimientos se van a apagar en 1825. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Vale. Pues estos cuates son como mexicanos. Ya probaron tantito y se la quieren seguir, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una segunda oleada revolucionaria que va a ocurrir en 1830. Bueno, aquí les pongo como fondo una pintura que me gusta muchísimo. Se llama La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Es un pintor fenomenal de este periodo. Y ya centrándonos en los movimientos revolucionarios, estos van a ser mucho más radicales que los del 30. Aquí van a ver un chile mole y pozole. Van a ver tanto cuestiones liberales, que digamos ese va a ser el común de las tres oleadas revolucionarias, es decir, queremos constitución, libertad para todos. Pero aquí también se van a mezclar el nacionalismo. Recordemos que hay países que todavía se están configurando, por ejemplo, Italia y Alemania aún no existían, se están integrando como nación apenas. Bueno, son los antecedentes de sus unificaciones, pero a esto también estamos involucrando ya elementos sociales, ¿sale? O sea, los pequeños burgueses y los obreros, que es una clase social que nace con la revolución industrial, están comenzando a pelear por sus intereses, ¿no? En el caso de los obreros, por mejorar sus condiciones de vida. Así es que este temita que vamos a ver el día lunes, que es el de los movimientos obreros, va a estar bueno. Va a ir acompasado de estos movimientos revolucionarios. En esta época, por ejemplo, están estallando el ludismo. Bueno, más adelante va a estar ahí el cartismo. Y bueno, el mundo está medio loco. En 1830 el epicentro va a ser Francia. ¿Sale? Se va a mantener una continuidad respecto a la del 20 en el sentido de que van a haber agrupaciones secretas que van a tener conexiones internacionales. Van a ser como clubs de Toby. Aquí lo que se va a plantear es realizar una revolución internacional contra la tiranía. Entiéndase tiranía como antiguo régimen. Ahí, por ejemplo, van a jugar un papel relevante los masones y ya dependiendo del país es el grupo que va a presionar más. Por ejemplo, en Italia juegan los carbonarios. Todo iba muy bien hasta que
otra vez, viene la reacción y revienta el movimiento. Aquí son los casos más específicos. En el caso de Francia, Carlos X, que es hermano de Luis XVIII, va a tener que abdicar, renuncia y va a entrar su primo, un señor que se llama Luis Felipe de Orleans, que va a ser conocido como el rey burgués. Él va a instaurar un régimen político liberal, pero conservador. Si quieren acercarse a este ámbito desde la literatura, les recomiendo que se lean El Conde de Montecristo. Y si les gusta el cine, vean una miniserie francesa con Gerard Depardieu. Está buenísima. Ahí, aunque es literatura y no toca este tema, sí se ve el ambiente, sí se ve que se habla de una libertad, pero es una libertad particular para unos cuantos. ¿Sale? Está buenísimo el texto, yo se los recomiendo mucho. Además de Francia, tenemos Bélgica, que logra su independencia de Holanda, con los Países Bajos, y va a formar una monarquía constitucional representada por Leopoldo I. Dato cultural, Leopoldo I es el papá de nuestra querida Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo. ¿Sale? Luego tenemos en España otra vez, que ahora sí pasa a un régimen liberal, pero que luego va a sumirse a una guerra civil entre liberales y absolutistas. Dentro de la historiografía española, a esos enfrentamientos se les conocieron como guerras carlistas. El origen de esas guerras se debe a que Fernando, al momento de morir, le deja su reino a Isabel, que es igual de absolutista que su padre, pero resulta que su hermano Carlos le está disputando el poder. Y aunque perdió, sí, digamos, negocia el hecho de que ya haya una constitución. Luego tenemos el caso de los Yamerito, Polonia, que pertenecía al Imperio Ruso en esa época, Alemania, que está despertigada en varios estados, e Italia, que está en una situación similar. Aquí no hay éxito. Aquí van a ser aplastadas por regímenes absolutistas como Rusia, Prusia y Austria. ¿Sale? Así que bueno, así finaliza la segunda oleada revolucionaria, para que se den un quemón en dónde estuvieron los relajos. Vean. Dato cultural, aquí aparece una forma de lucha urbana que se conoce como barricada. ¿Alguien sabe qué es una barricada? ¿Alguien tiene una idea de lo que es una barricada? No. Como algo alto, como una muralla o no sé, no estoy segura. Ándale. Efectivamente, básicamente es eso. Un muro o un parapeto que lo formas con cualquier cosa, piedras, coches, lo que sea, y que eso te va a permitir defenderte y disparar en contra de otras personas. La barricada se inventa en los combates urbanos que se dan en estas revoluciones y la hace la gente, por eso la barricada la enlazan con las luchas populares, porque de esta manera la gente se defiende del ejército y en algunos casos como Francia no solamente se defiende, sino le gana. Y por ello, pues es todo un símbolo la barricada. Si les gusta el punk, hay una banda, creo que es española, que así se llama, Barricada. ¿Vale? Bueno, van a pasar 18 años de paz y en 1848 va a estallar otra oleada revolucionaria. Es la última. Va a ser conocida como la Primavera de los Pueblos. ¿Sale? Esta también se va a iniciar en Francia. Si por ahí han leído Los Miserables de Víctor Hugo, está ambientado en este suceso. Y bueno, se va a extender por gran parte de Europa. El hecho de que se dé de forma sincronizada es por lo que se llamó Primavera de los Pueblos.
Entre las causas que suscitaron estos movimientos van a ser la crisis económica que se desata en Francia, y bueno, eso es algo muy general. Entre 1846 y 1848, en diversas partes de Europa van a haber hambrunas, que va a hacer que mucha gente se muera de hambre, que otros migren, y por supuesto que el no tener que comer genera descontento. ¿Sale? Esta crisis agraria pues va a afectar el desarrollo industrial y financiero y va a llevar a que muchos obreros paren. ¿Sale? A esto se va a combinar la negación de derechos y libertades de varios sectores de la sociedad francesa. El causante de esto es Luis Felipe de Orleans, quien solamente se va a enfocar a satisfacer los intereses de la alta burguesía. En tanto que los Pepe y Toño, quesadillas Doña Pelos, para que se den una idea, así como también los obreros y campesinos se quedaron fuera. Y eso por supuesto que va a incentivar más este relajo. Ahora, esto no va a ser una formulita que va a aparecer solamente, bueno, que va a ser para todos, sino que dependiendo de la zona, estamos observando el interés principal. En el caso de Francia, como ya comenté, es una lucha por la igualdad política y social y una mejoría económica. Si nos vamos a Prusia, va a ser algo similar, lo mismo que en Austria, pero en estos sucesos también aquí confluye el interés de integrarse en un país alemán, pangermánico. Alemania no existe. El territorio que hoy constituye Alemania está repartido entre Prusia, Austria y un montón de estados más. ¿Sale? Entonces ya desde ahí, por este rollo del nacionalismo, había un interés en integrarse. Otro tanto sucedió con el Imperio Austriaco. Bueno, esto que está en amarillo es la Confederación Germánica, un país así todo artificial que hicieron. En el Imperio Austriaco viene lo mismo. El Imperio Austrohúngaro va a ser bastante heterogéneo. En su interior van a haber comunidades supernacionalistas que no están muy de acuerdo en pertenecer a esto y van a aprovechar la coyuntura para levantarse en armas. En Italia es igual. En el caso de Rusia hay dos divisiones. Tenemos una oleada que plantea un poder limitado al zar, pero hay otras zonas, por ejemplo, Ucrania, Polonia, que están luchando por su independencia. La principal consecuencia de estos movimientos va a ser nada más y nada menos que el fin del absolutismo en gran parte de Europa. Después de esto van a trascender ya a regímenes democráticos, aunque doctrinarios, es decir, por unos cuantos, pero ya no se va a volver atrás. ¿Sale? Ya la cosa ahí va a quedar. Y eso va a favorecer también el desarrollo del capitalismo industrial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? No, Bien. No. Estuvo un poquito agitada la clase, pues, la temática. ¿Cómo se sienten hasta ahorita? ¿Andan cansadas? ¿Todavía tienen energía? Cuéntenme, ¿cómo andan? Acomodando mis ideas. Acomodando las ideas. Ok, Diane y Estefanía. no, todo bien. Yo ando al 100. Al 100. Ruby. Yo igual, todo bien. Todo bien, ok. Mariana. Bien, bien, un Bien. poquito apurada con otras cosas. Ok. Bueno, entonces, queridísimo pueblo, aprovechando el tema para aplicar la democracia, nos quedan 35 minutos. ¿Le avanzamos a la revolución industrial o le paramos hasta aquí e iniciamos la próxima semana con ese temita?
Mm, yo opino que la próxima semana, pero como todos decidan. Ok, Mariana dice que la próxima semana. Ah, Em, pues yo igual diría que la próxima semana para no revolverme tanto con lo que ahorita ya vimos. ok, Bueno, pero igual como las demás quieran, no hay problema. pues ya estamos Michi Micha, faltan Estefanía y Dayani. Y Por si, mí está bien que la próxima semana. ok. Bueno, entonces miren, le acabamos de dar una lección a la política mexicana. Tenemos un consenso unánime. Bueno, siendo así, le vamos a parar hasta ahorita. Tomen sus notas, organicen su información, eso es bien importante. Complementen con la lectura de la guía, si lo de la guía también es algo básico y no ahonda o no les queda claro, consulten la bibliografía complementaria que les especifiqué. En este tema, bueno, desde lo que fue el tema de ayer y el de hoy, les recomiendo la lectura de La Era de las Revoluciones de Eric Hobsbawm, se los voy a poner aquí. Esa manera nada más de pulir. Es un libro muy bonito, pero que no es necesario que lo lean completo. Eso solamente a manera de consulta, por si hay dudas. Está en el link de Megas que les pasé en estos días. Ahí viene con santo y seña y de una manera bien bonita cómo se dieron estas revoluciones. ¿Sale? En caso de que no esté, porfa avísenme para que yo les pueda compartir de la manera más rápida el material. ¿Sale? Acuérdense que es importante que tengan claros los contenidos para que puedan conectarlo con lo que después viene y posteriormente que es información, en el caso de las que están aspirando a la UNAM, pues puedan contestar el examen. ¿Sale? Sí, gracias. De nada. Bueno, en el caso de muchas Mariana, gracias. que ya, de nada, en el caso de Mariana, que ya está en la carrera, pues que esto vaya acompañando todas estas teorías del derecho, del Estado y el resto de materias que está viendo en la carrera. ¿Sabes? Gracias. De nada. Pues bueno, cualquier cosa me pongo a sus órdenes, por ahí si tienen alguna duda, un comentario y esperen el link de esta clase en un rato. Nos vemos el siguiente lunes. ¿Vale? El siguiente lunes vamos a ver la revolución industrial y también vamos a ver un poco lo que son los movimientos obreros. Es un tema que a mí me late un montón. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta nos luego. vemos. Bueno, Sí, pues gracias. de nada, pues que tengan una excelente tarde y nos vemos el día lunes. Bueno, en el caso de Dayana, Rubí y Estefanía, nos vemos mañana en el taller de estudio, ¿va? En el de sobrevivimiento al examen. Gracias. Sí, Nada, muchas gracias. Mañana nos Bye. vemos. bye, que pasen Bye. bonita tarde.